Hola chicos, ya llegamos al final del módulo. La verdad es que el derecho romano es súper interesante, súper bonito porque aprendemos dos cuestiones. Ya lo platicamos con María Fernanda de manera personal, de que aprendes historia y aprendes derecho y aprendes la historia del derecho, sobre todo para nosotros, que nuestro sistema jurídico mexicano tiene su fundamento en la familia jurídica romano-germánica. Y hoy vamos a hablar de la familia romana y su concepto. La familia era, en sus principios, en los primeros tiempos, la familia era considerada como un grupo de individuos unidos entre sí en virtud de estar sometido a la patria potestad de un solo jefe, que se llamaba el pater familias. Probablemente, no es algo comprobado, eran grupos anteriores a lo que era en sí la civita romana. El parentesco es el vínculo que se establece entre dos o más personas basados en el origen o en un acto establecido por ley. Y aquí habían clases de parentesco. Estaba el agnaticio civil y el agnatio es el vínculo jurídico que surge entre el pater familias y aquellos sujetos a su patria potestad. Constituye obviamente un grupo patriarcal puesto bajo la autoridad del pater basado en el vínculo de sangre, familia propia iure o comune iuri. Por mucho tiempo la familia romana se sustentó en los lazos agnaticios por línea paterna. La agnación surge de nacer o por nacer de un matrimonio, ojo, justo. Adopción, adrogación, convetio in manu, legitimación o concesión especial del emperador y se extingue por la cesación de la patria potestad. A la muerte del pater familias, la familia se dividía formándose tantas familias cuantos hijos varones hubiere, pero el vínculo jurídico permanecía entre ellos. Ahora, la cognatio o natural, la cognatio, entiéndanlo como la parentela, es la relación que existe entre los progenitores y el engendrado de justas nupcias, así como entre aquellos que tienen o han tenido un ascendiente común masculino. Y también se daba el parentesco por afinidad, que se llamaba en aquel entonces adfinitas, y era la relación que se establece después del matrimonio entre cada uno de los cónyuges y los cognati del otro. Podría ser directa, es decir, entre suegro o nuera, o colateral, entre cuñado y esposa. Y aquí no se distinguían grados y se extinguían, perdón, con la disolución del matrimonio. El sistema de parentesco, hablar sobre eso, es hablar sobre la filiación que indica la generación de una persona física por la unión de un hombre y una mujer. Las relaciones de filiación son aquellas que nacen recíprocamente entre los progenitores y los engendrados. Se daba por líneas, el parentesco cognatio se dividía en dos líneas, directa o recta, era la relación que existía entre personas que descienden unas de otras, puede ser superior cuando sube a los ascendientes e inferior cuando se baja a los descendientes, o la colateral o transversal, es la relación entre descendientes que comparten un ascendiente como un masculino legítimo. Ahora, en grados, los grados equivalen a una generación. Los grados de cognatio se calculan basándose en el principio tantos grados como generaciones, tot gradus quod generationes, de la siguiente manera. En línea directa, contando el número de las generaciones que separan al ascendiente del descendiente. Por ejemplo, entre padre e hijo hay un grado, entre abuelo y nieto 2 grados, entre bisabuelo y nieto 3 grados. Y en línea colateral, contando el número de generaciones masculinas que separan a un individuo de la cabeza común masculina del estirpe. ¿Cómo se estructuraba la familia? Bueno, sus características. El pater familias era el centro de la familia romana y la familia romana se le llamaba domus. El pater familias debería ser un hombre libre, ciudadano romano y además tenía que tener la característica sui juris, es decir, tenía que estar en pleno ejercicio de sus derechos. Y si nos remontamos al piano, lo puede definir como aquel que tiene el dominio en la casa. Y con razón es llamado con este nombre, aunque no tenga hijos. Porque, fíjense, no se designaba la sola personalidad de él, sino también su derecho. Y adquiría la relación de pater familias aquel que no tiene un ascendiente varón con potestades sobre él o mediante la emancipación, es decir, cuando el pater familias decidía liberar de la patria potestad al filius familia. ¿Cuáles eran los derechos del pater familias? Regular la vida de toda la domus. Era el juez y sacerdote del culto doméstico, imagínense,
tenía el derecho de la vida y de la muerte sobre los miembros libres y de sus esclavos. Todos los integrantes de la familia se encontraban sometidos a él, y por ser la única persona dentro de la domus, era el único que contaba con un patrimonio. Así que los demás que adquirieran, todos los demás de la familia, lo adquirían para él. El poder, bueno, si era el que controlaba toda la domus, tenía poder sobre la esposa y las nueras, se ejercía la manus. Sobre los hijos y los nietos se ejercía la patria potestas. Sobre los libertos se ejercía el juro patronatus. Los libertos eran los esclavos, ¿eh? Y también la dominica potestas. Y sobre los filius ajenos, entregados a él por venta, se ejerce la mancipium. Ya en el matrimonio no suponía en principio para el derecho romano una relación jurídica, sino simbolizaba una situación de hecho socialmente reconocida que produce consecuencias de derecho, por lo que esta unión, para que tuviera eficacia jurídica, debería de estar dirigida a constitución a una relación monogámica mientras dura la relación. ¿Qué se necesitaba para poder contraer matrimonio? La primera era tener capacidad natural y suponía haber alcanzado la pubertad, ser varón puber, que se le llamaba a los pubes, y la mujer núbil, y que era capaz de soportar al varón, el viripotens. Por tanto, fíjense, ni los castrati, que eran los castrados, ni los del sexo ambiguo, que se les llamaba hermafroditi, eran aptos para el matrimonio. Pero en el tiempo de los sabinianos se requería una expresión corporal, lo que era la inspectio corporis. Pero, y a los proculeyanos, que era una opinión que prevalecía con Justiniano, la mujer requería tener 12 años y el hombre 14 años. Pero aparte se tenía que tener capacidad legal. Y esta capacidad legal se conocía como el jus connubii, es la facultad de tomar esposa con arreglo al derecho. Luego tenía que existir el consentimiento de ambos contrayentes y por último el consentimiento de los paterfamilias, lo que es la autoritas, si los contrayentes sobre todo eran alienis juris. Y así como había requisitos, también había impedimentos. Los impedimentos absolutos eran los que definitivamente el matrimonio no se podía llevar a cabo, a efecto. Y aquí está el parentesco, el ligamen, que era la existencia de otro lazo matrimonial no disuelto. Y los relativos es que no se podían casar por adulterio, por rapto, porque existe entre los contrayentes relación de tutela o curatela. El magistrado provincial no podía contraer nupcias con una mujer oriunda del territorio donde no gobernaba hasta que cesara del caso, también por diferentes religiosas. Y a partir de la influencia del cristianismo, queda prohibido el matrimonio entre cristianos y judíos, pero también no podía haber matrimonio por diferencia del rango social. Pues sí, es decir, en la vida de Roma se podían haber casado patricios y plebeyos, ingenuos y libertos. Ya las leyes de Augusto prohibían a los senadores y a sus descendientes hasta tercer grado contraer nupcias con libertas e hijas de libertas. Y por último, por viudez. Fíjense, la viuda tenía que dejar pasar el tempus luctus y eran 10 meses siguientes a la disolución del matrimonio por muerte del marido. Y Justiniano lo amplió a 1 año y aplica también para el caso de divorcio. Y esta medida estaba encaminada a evitar la confusión de sangre en la nueva familia, lo que le llamaban turbatio sanguinis. ¿Qué tipos de matrimonios existían? Existía el matrimonio cum manu, y era el acto por el cual la mujer sui juris o alieni juris cae bajo la manus del marido o del pater familias del marido, es decir, cuando la mujer caía en la familia de con quien se casaba. Y aquí la mujer tenía que romper los lazos con su familia de origen. Existían 3 formas para la convenio humano. La primera era la confarriato, que era la ceremonia religiosa en honor a Júpiter, a Farreus, como se le conocía, en presencia de un flamen de Júpiter y 10 testigos, durante la cual los contrayentes debían de comer un pastel de trigo que se le llamaba farro y recitar ciertas palabras solemnes. La coemptio era el acto solemne en el que intervenía el antiguo pater familias de la novia y el nuevo, y fíjense,
se desarrollaba una venta ficticia de la mujer a través del emancipatio. Aquí habían 5 testigos y un portador de una balanza que se le conocía como libripes. Y por último, en usus, una esposa, por el hecho de convivir ininterrumpidamente con su marido, durante el último año adquiere un ipso facto, la mano sobre la mujer. Si la mujer se ausentaba más de 3 noches seguidas del hecho conyugal, evitaba entrar en las manos. ¿Qué efectos jurídicos tenía el matrimonio? La mujer ingresaba a la domus del marido. La mujer, alieni juris, sale de la patria potestad de su pater para entrar a las manos del marido o del suegro. Y acá la mujer sufría un capitis diminutio, era mínimo, pero sí se le quitaba parte de poder de derechos y también de propiedades, de patrimonio. Y si el marido es sui juris, la mujer entra como hija. Ahora también existía el matrimonio sine manu, que era el matrimonio realizado sin formalidades y apareció hasta el año 200 antes de Cristo. Este sustituyó rápidamente el matrimonio cum manu. ¿Cuáles eran los aspectos patrimoniales del matrimonio? Un principio básico del matrimonio romano era la unidad del patrimonio familiar concentrado en las manos del marido como resultado de un matrimonio cum manu. Si la mujer era alieni juris, no hay cambio respecto de su patrimonio. ¿Por qué? Porque no puede tener nada suyo. Si la mujer era sui juris y contrae matrimonio cum manu, se convierte en la geni juris y ocupa el lugar de hija o nieta y por lo tanto se producía una sucesión universal de todos sus bienes en favor del marido o en favor del suegro. Si la mujer era sui generis y contraía matrimonio sine manu, ella sigue manejando su propio matrimonio. Ahora, aquí vamos a hablar de la dote. La dote proviene de una palabra latina que es dos, derivada del dodare, que es dar, entendiéndose como una donación. Para Ulpiano era necesario que se celebre el matrimonio para que pueda existir la dote. La dote era el conjunto de bienes que proceden del patrimonio del pater familias de la esposa o de la misma esposa o de terceros para ayudar al marido a las cargas del matrimonio. Esta institución surgió como consecuencia del matrimonio cum manu como una forma de compensar a la mujer de la pérdida de sus derechos sucesorios de su familia de origen. Con el matrimonio cum manu, la dote es considerada como un deber moral y a partir del derecho posclásico se consideró una obligación. La dote profeticia la constituía, o mejor dicho, la pagaba el papá de la mujer. La dote adventicia la pagaba un tercero. Y la dote recepticia es la mujer que se reservaba el derecho de restitución al término de matrimonio. ¿La dote cómo se daba? La dictio dotis era un contrato verbal. La datio dotis era un contrato verbal tomando forma a la hora de la entrega real. Y también se daba por simple de pacto, el pactum dotis, y por testamento. La dote, ya les digo, entra en el patrimonio del marido, del pater familia, por lo que a él le correspondía la administración de los bienes. Y en donaciones, que no es lo mismo que dotes, las donaciones ante nupcias era un conjunto de bienes y dinero que el futuro marido regalaba a la mujer antes del matrimonio. Y los bienes permanecen dentro del patrimonio del marido donante, pero no pueden ajenarlos ni hipotecarlos. Fíjense, si el marido muere, la mujer recibía los bienes donados. Si la mujer muere, la donación se revoca ipso iure, de pleno derecho, es decir, no requiere declaratoria judicial. Y entre cónyuges, aquí había una ley cincia, por ahí del siglo II antes de Cristo, que prohibía las donaciones entre cónyuges. Y Augusto declara las donaciones entre cónyuges nulas. Y un senado consulto en la época de Severo determina que las donaciones entre cónyuges se convalidan en la herencia de la mujer, pero Justiniano exime de toda prohibición a las donaciones entre cónyuges. ¿Cómo se disolucionaba el matrimonio? Bueno, fácil, por muerte, por capitis de motio máxima, por falta de affectio maritalis, por declaración unilateral o por divorcio. Hasta entonces.